Yo le pido a los pastores, No, que no motiven, no motiven. exacto, a la gente que ofrenden o diezmen con tarjeta de crédito porque Se están endeudando. se están endeudando. Yo creo que hay una división cultural entre las iglesias hispanas y las iglesias americanas que atrasan a las iglesias hispanas. Dios les bendiga, mi gente. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast de testimonio favorito. Dios lo hizo. Como siempre, súper agradecido por la gracia y la misericordia de Dios, por lo que Él sigue haciendo. Agradecido con ustedes, que se suscriben, que le dan a la campanita las notificaciones, que lo comparten. Por favor, no pare, porque a través de estos testimonios Dios tiene poder para tocar la vida de alguien. Y por supuesto, hoy tenemos un nuevo episodio, un nuevo invitado. Este invitado que tenemos hoy es una persona que yo conozco por muchísimos años. Es parte de mi vida, es parte de mi familia. Y es una persona que yo siempre he admirado porque es una persona que siempre se ha preparado en la vida. Es un hombre que ha estudiado mucho, es un hombre, un varón de Dios, pero es un hombre que ha estudiado mucho. Y cuando él nos habló de su proyecto y de lo que Dios ha puesto en su corazón, dijimos, pues, ¿por qué no vamos a traerlo aquí, ¿verdad? Y a través del formato de Dios lo hizo, ya que vamos a hablar un poco de su testimonio, de dónde él viene, cuál es su background, para que usted pueda entender por qué él hace lo que hace. Y vamos a aprovechar y desde ahora les dejo saber que este va a ser un podcast bien informativo. Usted va a aprender muchas cosas aquí, especialmente si usted está en el área del liderazgo en la iglesia, si usted es pastor, ya que vamos a estar hablando nada más y nada menos que un tema que a mucha gente no le gusta hablar, pero vamos a hablar del orden financiero dentro de las iglesias. Como parte de este podcast, usted dirá, pero Vlad, ¿por qué tú estás trayendo eso si tú eres un podcast de testimonio? Porque hay un testimonio detrás del motivo por el cual él hace esto. Para mí, eso es razón suficiente y porque yo siento que si va a ser la edificación para la iglesia, para eso tenemos esta plataforma. Sin más preámbulo, yo les voy a presentar a el dueño y fundador de Ramka, a mi cuñado, hermano de mi esposa, Julio Rivera. Dios te bendiga, Julio, ¿cómo estás? Dios te bendiga, estoy bien. Gracias, Vladi, por la oportunidad que me diste de presentarme aquí. Esta es una nueva experiencia para mí. Estoy un poquito nervioso, pero nada, estamos aquí para contestar las preguntas e informar al pueblo de Dios sobre la finanza, la contabilidad, la importancia de la contabilidad en la iglesia. Seguro, y todo el que te conoce, que está viendo este podcast, dice, Julio nervioso, a Julio le gusta hablar. y eso es lo bueno, que podemos tener una buena conversación, ¿verdad? Porque gracias al Señor tú y yo hemos tenido muchas conversaciones en el transcurso del tiempo que nos conocemos. Y siempre hablamos de cosas que son importantes, ¿verdad? Y para mí esto es bien importante. Vamos a comenzar rapidito. ¿De dónde viene Julio Rivera? Bueno, ¿tú quieres que empiece desde donde Sí, nací? sí, dale para allá, dale para allá. Bueno, pues yo nací en Aguadilla, Puerto Rico, no voy a decir el año, en 1979, acabo de cumplir 46 años. Somos de Moca, pero los de Moca tienden a nacer allá en Aguadilla, porque el centro médico de Moca aparentemente no es compatible. Sí. Pero, anyways, nací, soy uno de 11 hijos, como tú sabes, uno de 11 hermanos. Pero cuando yo nací, todavía ni Brenda, Marisa ni Gaby habían nacido. Para ese entonces era uno de 8. Okay. Me crié en una casa muy humilde allí en Moca. Mi mamá era pentecostal, nací en el Evangelio. Nos reuníamos allá en una iglesita en el Cerro Gordolao, que le llaman allá, el barrio Cerro Gordolao de Moca. Y pues estuve en Puerto Rico hasta los 8 años, que fue segundo grado, más o menos, cuando entonces decidimos mudarnos para los Estados Unidos y llegamos a Filadelfia. Allí pues me crié en Filadelfia, también yendo a la iglesia. Mi tío era el pastor, Rogelio y tía Rosa eran los pastores. Y estuve allá en Filadelfia desde los 8 años hasta los 13 años que nos mudamos para aquí, para York. Y pues ya yo estaba en la high school cuando llegamos aquí. Empecé el 9º grado. Bueno, me dice dónde
me interrumpe porque yo puedo seguir aquí No, 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 hablando. no, no, no es bueno lo que me estás diciendo. Ahí mismito voy a tirarte otra pregunta y es, ¿cómo fue tu crianza y qué parte de tu crianza tiene que ver con lo que hoy en día Dios ha puesto en tu corazón para hacer a través de verdad, de algo que tú estudiaste, de algo que es una profesión, porque tú eres una persona profesional y Dios ha Ok, puesto algo en tu corazón, que es la razón por la cual estamos aquí, ok. para todo hacer. Vamos allá. Yo quiero, ok, pues entonces primero tengo que hablar de mi primera carrera, porque esto de la contabilidad vino después. Pero, ok, vamos a empezar de la high school. Yo estuve en York Technical, aquí York Tech. Ujú. Ahí fue donde me introducieron al programa de diseño para ser delineante. Y esa era mi primera pasión, por decirlo así. Me gradué de ahí en el 97. Después ingresé a York Tech, que es York Technical Institute. El nombre de la high school, Yorkville Tech, y de la escuela, del colegio son similares. Yorkville Tech y York Tech. Tú sabes que está allá al lado de la 30. Ahí yo aprendí a ser delineante, a diseñar. Y en el 98, a los 19 años, ingresé a una de las firmas de ingeniería más importantes aquí en Pensilvania, que queda en Lancaster. Se llama Retu Associates. Empecé como delineante. Ok. Estuve desde el 98 hasta el 2008 en esa carrera, creciendo en ese ambiente, aprendiendo a diseñar, todo eso. Pero los más adultos de nosotros se recuerda que en el 2008 hubo una recesión Yes. económica. Sí, yo pasé por eso. Ok. Los jovencitos no lo entienden mucho, pero básicamente una recesión es cuando la economía se va achicando y en vez de crecer y progresar, pues se van perdiendo trabajos, ciertos sectores de la economía se van secando y uno de ellos es la construcción. Cuando hay una recesión, la construcción se cesa, Se detiene, se detiene. se yes, detiene. correcto. Pues yo, aunque no estaba en construcción, estaba en diseño. Sí que te afectó. Me afectó. Y no solamente a mí, a muchos profesionales con muchos más años que yo, tuvieron que buscar otras fuentes de trabajo. Anyways, yo, en vez de paniquearme y rendirme, dije, esto es una oportunidad para estudiar otra cosa que me interesa, para diversificar mi... Hasta este punto tú todavía no habías ido al colegio. Tú habías ido al colegio para ser delineante. Sí, yo fui al colegio. ¿Por cuánto tiempo fuiste? Bueno, yo hice un asociado, que son 2 años. 2 años. Entonces 2 años. ahora, por causa de lo que sucede con la recepción, decides tomar otra carrera. Exacto, otra carrera para diversificar. Porque yo siempre estoy pensando, si esto no funciona, pues por lo menos ¿Cuál fue esa carrera? contabilidad. Contabilidad. ¿Cuántos Contabilidad. años? Bueno, es un bachillerato, estuve 5 años. Ok. Estás 5 años estudiando contabilidad, que viene por ser delineante. Ahora, porque quiero ir poco a poco así, pum, pum, y entrar Por en eso. las preguntas que vienen. ¿Qué te llevó a ti a fundar esta compañía que se llama Ramcat? Y que el nombre me atrae mucho porque el nombre es el nombre de, ¿verdad? Mi suegra, que en paz descanse, Ramona Soto Lebrón, Ramona. Y mi suegro, que en paz descanse, Catalino, son Ramcat. Por eso se llama Ramcat, que es algo Exacto. bien brutal porque tú decidiste honrar a tus padres a través del nombre de la compañía que fundaste, y parte de lo que tú estás haciendo en la compañía, que es querer ayudar a las iglesias, sería algo que tu mamá estaría súper orgullosa. Claro que sí. Conociendo a tu mamá. Claro que sí. ¿Qué te lleva a fundar esta compañía? Y de ahí vamos a pasar, luego de fundar la compañía, ¿qué te lleva a querer también utilizar esa compañía para ayudar a las iglesias? Ok. Cuando me graduó de Penn State, que estoy listo para embarcar en mi nueva carrera de contabilidad, Estabas listo. sí, pues ya la economía se había corregido. Porque recuerda, te han pasado 5 años. Mientras yo estuve estudiando, la economía se fue arreglando. Cuando estoy listo ahora para meterle mano a la contabilidad, mis mejores oportunidades todavía son en lo que es ingeniería y diseño. Oh, wow. Obviamente, pues uno midiendo los beneficios, pues opté seguir en lo que es diseño. Sí, como padre de familia, porque para ese tiempo también tus hijas estaban más pequeñas. Claro, claro.
Entonces era lo más lucrativo y vamos a ser sinceros, nosotros estamos para pues, buscar las mejores oportunidades económicas. So, mi trabajo de día nunca se convirtió en lo que es contable, pero estoy cualificado, soy contable, licenciado. So, en el 2018, yo me gradué en el 2015 de Penn State. En el 2018, pues yo veo que la gente me está buscando para estos servicios, eh, aunque no es mi trabajo de día, porque estoy trabajando en lo que es diseño, ingeniería, esas cosas, pero veo que como quiera hay una demanda para mis servicios y la gente que se me están acercando, muchos de ellos son líderes de iglesia, por ejemplo, y gracias le doy al hermano Alex Alvarado por darme el permiso de mencionarlo hoy. Él fue uno de los primeros que se me acercó y me dijo, oye Julio, entendemos que pues, tú conoces de la contabilidad, necesitamos que tú nos ayudes en nuestra iglesia, ¿entiendes? Entonces, al yo ver eso, pues me motivé. Bueno, acepté el reto de él, lo ayudé, pero mientras lo estaba ayudando, fui desarrollando un amor aún más profundo, no de la contabilidad necesariamente, pero del hecho que estoy ayudando a las iglesias específicamente. Que tú te criaste yendo a la iglesia, tú te criaste viendo las cosas que suceden en la iglesia, donde lamentablemente muchas veces no hay mucho orden por falta de conocimiento. ¿Sabes? Sí. Que muchos pastores no tienen el conocimiento y normalmente, y de eso hablo ya mismo, porque Sí. yo te voy a hacer una lista de preguntas que tienen que ver Sí. directamente. Eso fue lo que te llevó Sí. a fundar la compañía, fue cuando saliste del colegio, en Sí. 2018 fundar la compañía, Sí. y entonces cuando empiezas a trabajar con el pastor Alvarado, eso te abre el corazón a querer ayudar a las iglesias. Sí, bueno, cuando yo empecé a trabajar con el pastor Alex, todavía Ramca no, porque Todavía no había fundado Ramcar. no, porque eso fue para el principio del 17 que yo empecé con él. Pero de nuevo, al reconocer, lo chévere que era bregar en una iglesia, en esta capacidad, y ver que habían otros líderes que también me preguntaban, pues ve la necesidad. Exacto. Ahí fue que decidí entonces fundar el negocio como tal. Eso está brutal porque tú eres un chamaco preparado. Yo te digo chamaco, que eres mi cuñado. Sí, sí. Acabo de te pudiera llamar reverendo, pero no, soy muy lejos de ser reverendo. Pero la cuestión es que está brutal que tú siendo un hombre preparado, que tuviste que pagar por tus estudios y invertir tanto, tú dijeras, ¿sabes? Que lo que te llevara a abrir la compañía fue una necesidad que viste dentro del pueblo de Dios. Eso está brutal porque eso habla mucho de la forma que te criaron, del trabajo que hizo, ¿verdad? Voy a decir lo que hizo tu mamá en sembrarte la semilla bien del evangelio y de que tú puedas entender, ¿sabes qué? Mi corazón está por la gente de la iglesia también. Porque tú pudiste haber hecho muchas otras cosas. Sí. Y de hecho, yo estaba ayudando también a negocios. Con fines de lucro. Con fines de lucro. También. Pero te empezaste a alinear más por... Sí, pero mi corazón está en las iglesias. Especialmente las iglesias hispanas. Porque número uno, soy hispano, soy boricua. Y número dos, he estado en el evangelio toda mi vida. Y conozco la cultura de la iglesia. La política, por decirlo así, de las iglesias. Creo que me alineo bien para poder ayudarlo. Y para no cortar la pregunta, vamos a terminar la historia de Casa de Restauración, que fue la iglesia que tú ayudaste. Sí. Para entonces entrar a la otra pregunta. Y vamos a hablar de eso más tarde, pero ya estamos aquí. Sí, sí. Cuéntame así por encimita, cómo tú fuiste, cómo Dios te dio la oportunidad de ser efectivo y ayudarlos a ellos en lo que ellos estaban. Y qué metas ellos pudieron conquistar a través de entrar en ese orden. Ok. Cuando yo voy a ayudar a una iglesia... yo voy a hacer la contabilidad, el training mío, es lo que voy a ejercer. Yo no voy a hacer nada especial. Sencillamente voy a tomar control del aspecto técnico, ¿verdad? Pero ya que tengo eso en movimiento, pues eso trae unos resultados que sí te permiten entonces hacer cosas mayores.
Por ejemplo, en el caso de él, y de nuevo lo digo, él me dio el permiso para hablar de esto sin entrar en muchos detalles, pero básicamente un proyecto mayor que él tenía era, él quería comprar el templo donde ellos están, y porque se le presentó esa oportunidad, y también la casa pastoral que queda allí mismo. Ujú. Y una de las cosas que el prestamista requiere en un caso así eran 4 años de récord de contabilidad. O sea, ellos querían saber por los últimos 4 años, y esto fue como en el 2000. Yo empecé con el 2017, pero lo del proyecto no surgió, esa oportunidad no surgió como hasta el 2018-19. So, anyways, precisamente porque empecé a llevarle los libros financieros en el 2017, ya para el 2019, sí, teníamos ya 3 años acumulados. O sea, pero el banco pedía 4. So, yo fui, visité los récords del 96, todos los recibos y los estados bancarios, y pude formarle los libros también del 2016. So, ya ahí cumplimos con ese requisito de tener 4 años de evidencia de cómo el dinero se movió en su iglesia, para entonces el banco pues poder... Y eso es eso es una pieza de información, creo que sumamente importante y reveladora que nos has dado, porque yo estoy seguro que hay pastores que pueden que terminen este podcast que no tienen entendimiento de esto, que quizás están pidiendo al Señor que le dé un templo y quizás no tienen el entendimiento de saber que hay quizás unos pasos que ellos tienen que tomar, y que uno de esos pasos es buscar un profesional que les pueda dirigir, porque los bancos van a exigir. Los bancos van a pedir. Eso era algo que yo no sabía, que exigían eso, y qué bueno que tú lo dijiste, porque ya, si yo fuera un pastor y yo estuviera al otro lado y estuviera pidiéndole al Señor por una iglesia, yo estuviera diciendo, pero eso yo no lo sabía. Sí. Espérate, yo necesito un poco de dirección. Sí. Termina con lo que vamos a Exacto. So, básicamente, pues... Eso fue la meta, eso fue lo que emprendieron y lo que lograron. Sí, sí, la meta, bueno, el objetivo era tener la prueba de los últimos 4 años, porque básicamente un prestamista no te va a prestar dinero si tú no demuestras que tú sabiamente administrar el dinero, porque no está en el interés de ellos en prestar dinero a alguien que no sabe administrar, porque entonces esa persona o organización se puede ir en bancarrota y ellos nunca van a recuperar su dinero. Arrancando de esa primicia, ¿cuáles son algunos de los problemas que tú has visto financieros que tú has visto enfrentar a la iglesia? Okay. Vamos a arrancar. Ok, vamos a arrancar con las preguntas. Bueno, hay mucho, pero identifiqué 3. Lo que yo veo a menudo, el número 1, es que las iglesias tienen dificultades rastreando, o con lo que le llaman en inglés tracking. Sí. Manteniendo un récord. Manteniendo un récord. De las donaciones. O sea, cuando yo digo donaciones, ¿verdad? Estoy usando términos del IRS. Pero en términos de las iglesias, estamos hablando de los diezmos y las ofrendas. Eso son donaciones. Sí, que tienen problemas manteniendo un récord de los diezmos y las ofrendas, que es algo tan importante porque ustedes saben que yo asisto a una iglesia. Por los últimos 20 años estoy en esta iglesia. Y eso es algo que sucede todas las semanas. Las iglesias reciben diezmos y ofrendas todas las semanas. Exacto. Pero lo que pasa es que no es solamente recibir ese dinero y depositarlo en el banco. Por reglas del mismo IRS, y voy a decir del Departamento de Rentas Internas, para los que hablan español. Exacto. En nuestros países ese es el Departamento de Rentas Internas, el que usted le paga los taxes. Exacto. Gracias por eso. Sí, para que tú veas. Entonces, pues, por ejemplo, si yo digo, este dinero que te estoy dando es para el piano de la iglesia, tú no puedes usar ese dinero para arreglar el baño. No lo puedo usar para enviárselo a los misioneros. ¿Sabes? Sí, porque esa persona puede estar escribiendo una nota de taxes donde dijo, di donación para la iglesia para esto. ¿Y alguien puede traquear eso? Es que hay un concepto de fondos restringidos. ¿Qué es eso? Cuando alguien te da dinero para algo en específico. Estamos hablando de la iglesia. De la iglesia, sí. Y también organizaciones sin fines de lucro. Sí, porque quería aclarar eso. Él trabaja con iglesias, él ayuda a iglesias y organizaciones sin fines de lucro. ¿Ok? So, vamos ya.
Entonces, ese es el problema más grande que yo veo, que Que no pueden no saben cómo guardar el récord no, del dinero que entra. reciben el dinero, lo ponen en el banco en una cuenta, pero no lo saben dividir o no saben mantenerlo en el fondo. ¿Y cuáles son los errores más comunes que comete la iglesia al manejar dinero? Bueno, esa es la próxima pregunta de... Sí, yo las voy a ir poniendo así, vas a ver que te las voy zumbando ahí, sí. estamos en el flow. No, está bien. Pues el error más grande es pensar, ok, mientras tenemos dinero en el banco, ¿verdad? Estamos bien. Pero eso no está bien, porque entonces la cosa es, ¿qué vas a hacer con el dinero que ya tienes? ¿Cómo va a manejar o planificar el uso de ese dinero? ¿A qué proyecto o ministerio le va a asignar qué cantidad de dinero? O sea, tienes que ajustarte a un presupuesto. Eso muchas veces no existe. Sencillamente vamos a improvisar. Muchas iglesias no tienen presupuesto. Muchas iglesias desafortunadamente no tienen el presupuesto. El problema número uno es que no saben cómo guardar un récord del dinero que les entra, ¿verdad? Y el problema número dos es que muchas veces no tienen un presupuesto. No tienen un presupuesto, que un presupuesto es un plan de gasto. Sí, como tenemos muchos de nosotros en nuestros hogares, tenemos un presupuesto, sabemos qué biles entran, qué biles vamos a pagar. Excepto que somos responsables a los que donan, que en este caso son los miembros de la iglesia. Que diezmamos y ofrendamos. Los que diezman y ofrendan. Algunas veces yo he escuchado, hay una actitud que, ¿verdad? Donde algunos líderes dicen, tú como cristiano no te preocupes de cómo se va a usar el dinero. Tú sencillamente obedeces lo que la Biblia dice sobre los diezmos, da la ofrenda de los diezmos y ahí se acabó tu interés. Yo no creo en eso, desafortunadamente. Y esto puede chocar con algunas personas. No, pero está bien. Pero aunque los hermanos de la iglesia no lo demuestren, dentro de su corazón ellos quieren saber cómo se está usando el dinero. Ellos quieren transparencia. Y, anyways, hay otras preguntas más tarde donde vamos a tocar ese tema. Yo voy leyendo las preguntas porque esta pregunta, algunas las voy a tirar de la baqueta, pero esta pregunta que está aquí, ¿verdad? Yo tengo esta pregunta que dice que cuán importante es llevar un registro financiero que sea preciso, claro, yo voy a decir hasta transparente, para que una iglesia tenga éxito y crezca. ¿Cuán importante es llevar un registro financiero? Bueno, los registros financieros, o en inglés, o también en el Spanglish puertorriqueño, lo que es un récord, es crítico llevarlo. Perdona, voy a decir algo rapidito. Tú sabes que esto tú lo haces para las iglesias, pero yo te estoy escuchando, ahora que entramos en este tema. Y esto hasta le sirve a personas que quizás no tienen un budget, quizás personas que, especialmente jóvenes que están comenzando a ganar dinero y todo eso, y no tienen una idea, una estructura. Muchos de estos consejos que tú estás dando, muchas de estas cosas que estás hablando, son... Kevin está al otro lado de la cámara y él está mirando la cabeza porque él dice, es verdad. O sea, cuando se aplica a lo personal. Cuando uno comienza como una persona trabajadora, cuando uno pasa de chamaquito a trabajar, uno no sabe nada de chavo. O sea, a menos que tu papá, se tomen el tiempo. Yo me tomé el tiempo con mi hijo y lo enseñé a llevar un bollo aquí, aunque eso no quiere decir que siempre lo van a seguir. Pero muchos no. Muchos no tienen esa estructura. Tú estás hablando de cosas aquí que si yo estuviera al otro lado, yo no supiera y dijera, espérate, yo puedo llevar un récord, tener un bollo, hacer esto, hacer aquello. ¿Cuán importante es lo del registro financiero? Bueno, el registro financiero, eso mismo, es un registro, es un documento que es como mirarte en el espejo. Te va a reflexionar dónde estás parado económicamente. Eso es lo que hace el registro. Pero el valor del registro tiene que ver con cuán exacto sea. O sea, cuando entra... Sí, que lo tienes que llevar chavo por chavo. Exacto. Así, para hablar a juego de bichuela. Vamos tienes a que llevarlo chavo por chavo. Exacto. No es que, registré ciertas cosas y otras transacciones no. Sí, lo voy a redondear. No. Gasté 20, pero lo voy a redondear a 15. No. Un registro profesional, que es como yo lo hago, yo cuadro los libros que yo llevo de la iglesia con el estado de banco. El estado financiero. Mensualmente. Esas dos cosas tienen que cuadrar al chavo. Si yo tengo dinero por encima del balance que el banco me está diciendo, o menos,
hay algo mal. La matemática está mal y vamos a revisar todas estas transacciones. Eso es súper importante. Pero el fin de ese registro es poder sentarte y analizar con las personas que toman decisiones. En el caso de las iglesias, pues el pastor, la junta, para planificar, tú sabes. Ese reporte nos habla y nos dice cuánto dinero está disponible y tomar decisiones. Pero si no registramos bien, no tenemos a qué mirar, entonces vamos a improvisar. Sabiendo eso, ¿verdad? Y nos has dado 3 puntos bien importantes. Yo creo que son 3 puntos bien importantes. Entonces, ¿por qué Ramca, la compañía, ¿verdad? que Dios te puso en el corazón fundar, puede ayudar a las personas que quizás no tienen un orden financiero, especialmente ministerios, iglesias, organizaciones sin fines de lucro? ¿Por qué entonces Ramca puede ayudarlos? Número 1, porque somos profesionales. Entonces, vamos a hablar de lo que es el compliance. ¿Cómo se llama eso en español? La complacencia. Creo que bueno, como decíamos ahorita, ¿verdad? Las iglesias caen bajo la sombrilla de organizaciones sin fines de lucro. Okay. Y muchos de los pastores están familiarizados con este término, que es el 501 C3, que básicamente eso quiere decir que tú eres una organización sin fines de lucro, que uno de los beneficios es que no tienes que pagar impuestos. Que pagar tasas, yo le iba a decir, pero sobre el ingreso. Ese es el beneficio de las iglesias. De las iglesias, sí. Y yo sé que los pastores y los líderes de las iglesias por lo menos entienden esa parte. Pero con eso viene una serie de requisitos que muchas veces... Sí, vienen escrutinio de parte del IRS. Del IRS. Exacto. Sí, del Departamento de Renta Interna. Tú tienes ese beneficio, pero quiere decir que te chequean más de cerca. La razón por la cual uno necesita contabilidad profesional es por varias cosas. Por lo que dije ahorita, para tomar decisiones más sabias y desarrollar estrategias para lograr los objetivos de la misión de la iglesia o proyectos especiales, cosas así. Pero también es para mantener el IRS, hablando de arroz y habichuela, contento. It's true. Cumplir con los requisitos del IRS. Y desafortunadamente, y no es por negligencia, yo siempre digo esto, no es por negligencia, es por falta de conocimiento. Porque en realidad, ¿sabes? No todo el mundo es contable. Esto es algo que no a todo el mundo le debe interesar, pero, ¿sabes? No todo el mundo está en esto. Yo estoy en esto en todos los días, yo puedo hablar de esto, pero la realidad es que hay mucho tecnicismo que, a menos que tú no estés haciendo esto día a día, tú no vas a desarrollar ese conocimiento. Ramca, ¿verdad? Se especializa en contabilidad para las iglesias. Para las iglesias y organizaciones sin fines de lucro, ya. ¿En qué se diferencia Ramca, verdad? ¿En qué se diferencian las finanzas de una iglesia a las de un negocio normal? Para que la gente pueda entender eso, ¿verdad? Porque ya sabemos, ¿verdad? Que tú tienes una compañía que está a la disposición de ayudar a las iglesias, pero quizás una persona está diciendo, pero yo tengo a Pepito Sancocho que vive al lado mío y a lo mejor él me lo puede hacer, ¿entiendes? Sí. Ajá. La pregunta es, ¿puede todo el mundo trabajar con las finanzas de una iglesia? ¿En qué se diferencia las finanzas de una iglesia a las de un negocio? Ok. Obviamente son diferentes. Obviamente la de los negocios, pues, son con el fin de lucrarse, de que los dueños se lucren. El proceso de registrar las cosas es diferente a las de una iglesia, porque una iglesia, el objetivo no es hacer ganancias, ¿sabes? Sí, es bueno, tú sabes, que los ingresos suban, pero el propósito es para que la iglesia corra, no es para que nadie se lucre, ¿sabes? Es para que la misión de la iglesia se cumpla. Continúe. Y por ley, pues, se requiere, y no quiero entrar mucho en detalle de los tecnicismos, pero se requiere lo que se llama
Fund Accounting, que es contabilidad de Los fondos, que los métodos de registro son diferentes a aquellos que se usan en los negocios. Y los requisitos, de nuevo, los requisitos del IRS son diferentes para una organización sin fines de lucro. Yo tengo la experiencia, ¿ok? O Ramcat tiene esa experiencia. Por eso es que, puedo ejercer ese tipo de contabilidad. Muchos de los contables tratan de, y esto pasa también mucho con los tesoreros de la iglesia, usan el concepto más de la estructura de negocio versus la estructura de contabilidad por fondo, y ahí se cometen muchos errores, ¿entiendes? Porque son dos cosas diferentes. Cuando yo estaba estudiando, a mí, pues, parte del bachillerato incluye estudiar los dos métodos. Porque de hecho, la contabilidad de fondos también la usan mucho los gobiernos municipales. Okay. Porque hay una función similar. Porque los municipios no están para enrich them, exacto, sino para servir a la comunidad. Así como la iglesia les sirve. Sí, que están en la misma línea. Están en la misma línea. Ok. Los métodos, sencillamente, sin entrar en los tecnicismos, son diferentes. Por eso necesita y hay un mayor entrenamiento. Sí, porque aquí es para show accountability, demostrarle a los donantes, a las personas que están dando dinero, sea por diezmo, ofrenda o donaciones, cómo es que la organización está usando ese dinero. Hay una obligación de parte de la iglesia. Sí, no es una decisión, no es una opción. ¿Sabes? Es un mandato por el IRS que hay que demostrar transparencia, y por eso los informes son tan importantes. Entonces, yo les recomiendo a las iglesias que por lo menos cada 3 meses el contable, el pastor, la junta, el grupo de finanzas se reúna a revisar los registros de esos últimos 3 meses y se le presente a la congregación. ¿Ok? Esto está bien interesante, ¿verdad? Dice aquí que muchas iglesias usan voluntarios o sus propios personales para la contabilidad. Y la pregunta es, ¿cuáles son los riesgos o los problemas de este método y cómo los resuelves? ¿Y cómo lo resuelve la contabilidad profesional? Eso es algo que es bien real. Nosotros vemos que, y yo me crié en la iglesia de pequeño, ¿verdad? Y yo recuerdo que a mí me llevaba a la iglesia y normalmente cualquiera era el tesorero. O sea, a veces el mismo pastor era el tesorero porque era una iglesia bien pequeña. Y eso puede llevar a cometer muchos errores. Claro, si tú comienzas a trabajar, y yo voy a poner le voy a dar mi vuelta a la pregunta aquí. Si tú tomas la finanza de una iglesia, vamos a poner que aquí mañana algún pastor que nos ve aquí llama a Ramcat, ¿verdad? Llama a tu compañía y te dice, Julio, yo necesito resolver, ¿verdad?, los libros de mi iglesia porque me he dado cuenta, ¿verdad?, no tengo a alguien profesional. Y cuando tú empiezas a trabajar con ellos, empiezas a encontrar muchos errores cometidos por un tesorero que en verdad pues no tiene la capacidad ni los estudios. ¿Cómo tú resuelves los problemas? Ok. Antes de entrar como entro a resolver el problema, quiero tocar en el punto sobre los voluntarios, ¿verdad? Vamos a hablar de eso. La intención siempre es buena, yes, ¿verdad? Y que Dios bendiga a todos esos grupos de finanzas, equipos de finanzas, esos tesoreros, por tomar el reto, ¿verdad?, de bregar con la finanza. Eso está muy bien. Pero el problema es que la contabilidad es mucho más profunda de lo que el miembro promedio de una iglesia, que muchas veces se elige para ser tesorero, entiende. Es mucho más complejo. Y por eso es que se necesita, en adición, no es que se reemplaza ese equipo, ese tesorero, porque ellos tienen su función.
pero al final del día tiene que haber una auditoría de ese trabajo que se está haciendo por parte de un contable. Porque aquí yo tengo ciertas cositas que escribí. Los problemas que pueden surgir con voluntarios es que frecuentemente llevan a inconsistencia, tú sabes. Inconsistencia es que pues los libros nunca están al día. O pueden estar al día por unos 2 meses, pero el tercer, el cuarto y quinto mes. Especialmente si cambian de tesorero. Exacto. Y esa inconsistencia va contra la naturaleza de lo que es una sana contabilidad, ¿entiendes? Eso también es, falta de conocimiento experto. Y to your point, esa alta rotación, tú sabes, que en inglés le llaman rotation, perdonen un poco mi español, es básicamente, como tú dices, al final de cada año o al principio de cada año se elige A mí se me olvidó eso. a alguien nuevo. A mí se me olvidó eso, que las iglesias tienen esta costumbre de que van a votaciones y todo esto. Y wow, porque cuando se trata de las finanzas y hacen esas votaciones, no sé, ¿verdad? No sé si siempre vayan porque esa persona esté capacitada o preparada o porque recibió los votos. O sea, que tú puedes recibir los votos y quizás no sabes mucho de tesorería, pero recibiste los votos. Sí, no, y estás disponible, tienes ese fervor de trabajar. Exacto. Pero el conocimiento no necesariamente lo tienes. Entonces, eso lo que crea es unos vacíos. Desbalance. Sí, porque por ejemplo, si a mí me eligieron para el 2024, ¿verdad? Y yo no conozco bien esto de finanzas, ¿verdad? Pero hice el trabajo como quiera. Entonces el 2025 te eligen a ti. Es rara la vez que yo me comunique contigo sobre lo que yo hice. Tú estás empezando de nuevo de cero, basado en tu conocimiento. Entonces llega el 2026 y pasa lo mismo. Entonces pasan los años, sí, pero no hay consistencia. Entonces se cometen los errores de nuevo cada año. Entonces, eso va en contra de este espíritu, ¿verdad? Que todos tenemos cuando entra un año nuevo de vamos a echar para adelante. O sea, las intenciones siempre son buenas, vamos a echar para adelante, vamos a crecer. Pero en realidad son deseos o expectativas falsas, desafortunadamente, porque el equipo que tiene no es suficiente, aunque tiene las mejores intenciones del mundo. O sea, que una iglesia que tenga planes, ¿verdad? Una iglesia que tenga planes y visión y tenga un plan, por ejemplo, de comprar un templo. El hecho de quizás no tener un contable estable, una persona profesional que está ahí, lo puede atrasar en esos planes. Sí. Porque si cuando vayan a los libros sucede que tuvieron 4 tesoreros diferentes y esos 4 tesoreros diferentes quizás no cuadraron las cosas al final, eso puede ser un atraso total, donde va a tener que venir un profesional y poner las cosas al día para poder lograrlo. Exacto. De hecho, eso es uno de los servicios que Ramcat ofrece, que se llama el catch-up phase. Por ejemplo, ya estamos entrando en el mes 8 casi, ¿verdad? En agosto. Sí, estamos ahí. Hay gente que tiene los libros de estos primeros 7 meses que son un desastre. Pues, si ustedes nos dan la oportunidad de revisar sus recibos y sus estados bancarios, yo puedo arreglar esos 6 meses y cuadrarlos y traerlos al día, ¿entiendes? Y seguir ahí hasta terminar el año y tener al final del año un registro completo. Pero sí, de nuevo, siempre el equipo de finanzas se va a necesitar, porque no es que vamos a eliminar ese sistema, no, porque ellos son los que cuentan la ofrenda. Sí, hacen todo. Hacen todo. El contable sencillamente lo que va a coger es esos formularios, o sea, esa información, y va a generar unos reportes y hacer el cuadre con el banco. Pero la labor de día a día, de culto a culto, eso lo hace el equipo de finanzas. So, yo no quiero que me malinterpreten.
¿verdad? Sí, no, seguro, esto no es un ellos son podcast para atacarlo, sino que estamos trayendo una información Exacto. que trae luz. Porque recuerda que todas las circunstancias son diferentes. A lo mejor hay una iglesia que lo gracias al tienen, Señor sí. ha podido mantener un buen orden y ha podido. Pero hay otras iglesias que quizás no. Esto es, ¿verdad? Esto es una herramienta que estamos trayendo aquí, ¿verdad? Por eso tomamos este espacio, ¿verdad? Y te dimos el espacio porque para mí yo siento que esto es importante. Para mí, a mí me gusta el orden financiero. A mí me gusta el orden financiero en mi casa. Sí. ¿Entiendes? Y yo sé que dentro de las iglesias también y yo he visto, ¿verdad? Yo he visto en mi casa espiritual, por ejemplo, yo he visto lo que se puede lograr dentro del orden, ¿entiendes? Y cuando una iglesia se ordena y se pone en orden completamente, porque Dios es un Dios de orden, las cosas comienzan a marchar mejor, ¿entiendes? Mira, para seguir con las preguntas, porque tenemos bastantes preguntas todavía, vamos a ir moviéndonos aquí rapidito, ¿verdad? Para que podamos continuar. La próxima pregunta dice, ¿verdad? Que además de simplemente cuadrar las cuentas, ¿qué otro beneficio puede obtener una iglesia al contratar un servicio como Ramcat? Ok. Más allá del registro básico, las iglesias obtienen acceso a conocimiento financiero estratégico. O sea, cuando tú traes un contable, y no necesariamente yo, ¿verdad? O Ramcat, pero cuando tú traes un contable, ese contable pasó por un entrenamiento. Él o ella tienen una habilidad de pensar estratégicamente. Es lo que yo decía ahorita. No es solamente que tenemos chavos en el banco. Es qué vamos a hacer ahora con este dinero. ¿Cómo lo vamos a distribuir? ¿Cuáles son los ministerios que necesitan mayor cantidad de ese dinero? ¿Cuáles son? Toditos necesitan, pero algunos necesitan más que otros, ¿entiendes? O hay un proyecto con la iglesia, vamos a expandir el altar, ¿cómo vamos a financiar esto internamente? Pues el contable te trae una perspectiva profesional de cómo se puede lograr eso, ¿entiendes? Puede consultar sobre cómo adquirir esos objetivos. Y, como siempre decimos desde ahorita, proveemos informes financieros que son oportunos. Oportunos quiere decir que siempre están al día. Ok. Y completo. ¿Y cómo Ramcat puede ayudar a la iglesia a bregar, a presupuestar mejor? Bueno. Porque eso es bien importante, presupuestar, porque las iglesias, algo que tenemos las iglesias es que siempre estamos haciendo actividades. O sea, si no hay un campamento de caballeros, hay uno de damas, hay un campamento de niños. Siempre estamos, la iglesia siempre, ¿verdad? Por lo regular, la iglesia siempre está ejecutando. ¿Cómo puede una iglesia a través de Ramcat, a través de la asesoría de contabilidad de Ramcat, aprender a presupuestar mejor? Ok, son presupuestos, como dije ahorita, es un plan de cómo tú vas a gastar tu dinero, ¿verdad? Tú vas a asignar... Es poner tu dinero en una organización, es organizar tu dinero. Exacto. Pero un presupuesto, idealmente, Está ayudando con eso. Tú miras al historial, ¿verdad? Tú miras cómo tú gastaste el dinero el año pasado. Y basado en eso, pues asigna... Puedes tomar mejores decisiones. Exacto. Pero para eso tienes que llevar un récord. El año pasado, idealmente, debiste llevar un récord para entonces este año, basado en ese récord, en ese historial, generar un presupuesto. Entonces, mientras va corriendo el año, tú vas monitoreando, chequeando. Si para, vamos a decir, el mes de julio presupuestamos $10,000, ¿verdad? En diferentes cosas. Pues si vemos que ya vamos por 13,000, pues obviamente nos desviamos del plan. Eso requiere un constante monitoreo. Pero básicamente el presupuesto es basado en lo que ya tú hiciste el año pasado, porque uno asume que este año no va a ser, aunque siempre hay diferencia, pero no va a ser tan diferente. Tú sabes que el año pasado, tú usas el historial del año pasado para establecer el presupuesto del año corriente. Y entonces, si hay que hacer algunos ajustes porque se va a hacer una actividad que el año pasado no se hizo, pues uno va ajustando. Ok, la cuestión es esta. Las iglesias normalmente trabajan en un presupuesto apretadito, ajustado, ¿verdad? ¿Cómo tú le demuestras a una iglesia que tener una contabilidad privada es posible? Sí, que no va a ser muy caro. Que no va a ser muy caro, sí. Sí. ¿Cómo tú le demuestras eso? Porque tú sabes que es verdad que muchas iglesias pues tienen un presupuesto apretado
Y aquí tú le estás ofreciendo un servicio que claramente, ¿verdad? Puede ayudar un montón a una iglesia, especialmente a alcanzar metas, pero ¿cómo tú, vamos a lo boricua, cómo tú le vendes que they can afford it, que lo pueden cubrir? Exacto, ¿verdad? Porque yo estoy cobrando por Sí, eso. sí. Y no solamente yo, cualquier contable. Sí, cualquier contable, sí, la contabilidad es un trabajo. ¿Cómo tú le demuestras especialmente a una iglesia con un budget apretado, que es posible tener un contable privado? Sí, créeme que yo siempre pienso en esto. Dale, tíramela. Y de nuevo, yo vengo de las iglesias, yo entiendo. Siempre es una preocupación para las iglesias el presupuesto, pero nosotros no vemos nuestro servicio necesariamente como un gasto, lo vemos como una inversión. ¿Cuál es la diferencia? Sí, una inversión es un gasto inicial, pero viene con unos beneficios después. Sí. Versus, que hay un producto que al final tú vas a poder recibir de eso. Un gasto, la definición de gasto es que sencillamente tú das algo por algo a corto plazo y ya es un gasto. Y algunas veces los gastos... Un hamburger de McDonald's. Ajá, o algunas veces por algo injusto. Sí, tú sabes, compraste algo que resultó ser lo que tú no esperabas. Compraste en Timo. Sí, ¿entiendes? Eso es un gasto, es una pérdida, eso es, Pero una inversión es algo que sí te cuesta algo al momento, pero trae un beneficio. Y en este caso, ¿qué es? Pues, usted me va a pagar a mí, ¿verdad? Obviamente, no estoy aquí para decir que no, esto no es una caridad, necesariamente es un negocio, vamos a hablar claro. Pero el beneficio es que con las estrategias que yo le voy a enseñar, que no son nada de magia, o sea, es sencillamente llevar una contabilidad clara. Sí, es sentido común financiero. Exacto. Pues eso va a resultar en mejores ingresos y mejores bancas, ¿verdad? Así que le llaman para la iglesia. Y de ahí, pues, van a tener la habilidad de poder pagarme y no preocuparse de dónde va a salir el dinero. Algo bien importante, ¿verdad? Las iglesias, ¿verdad? Tienen un compromiso de privacidad y confianza, especialmente los pastores con sus feligreses. Y aquí está esta pregunta, ¿verdad? Que habla sobre eso mismo, ¿verdad? Que la privacidad y la confianza son vitales para la iglesia. Eso lo sabemos nosotros como miembros de iglesia. ¿Cómo se asegura, ¿verdad? Ramca, porque estamos hablando de Ramca. ¿Cómo se asegura Ramca de que la información financiera sensible se mantenga segura y privada cuando se trata de las finanzas de la iglesia? Sí, porque eso es bien sensible. Eso es bien sensible e importante. Exacto. Número uno, la parte de tecnología. El programa que yo uso para llevar estos registros es un programa que es administrado profesionalmente en el cloud, como dicen. En la nube. En la nube del internet. Es una compañía profesional que vende este producto que es el que yo uso. Ninguna información se está guardando en mi computadora personal. Todo está en el sistema de seguridad de esta compañía. Esa es la parte tecnológica, ¿verdad? Que su información va a estar guardada. También de parte de mí, como contable, yo tengo que llevar cierta ética. ¿Ok? Eso es parte de ser contable. Nos enseñan en la escuela, en nuestro entrenamiento. Yo ahora mismo, vamos a decir, estoy hablando con Vladi. Yo no puedo decirle a él los negocios vamos a decir, de CDR, de cuánto se le paga al hermano Alex Alvarado, de cuántos chavos tienen en la cuenta. Eso es confidencial entre el cliente y el contable. Yes. Mucho de esto tiene que ver con la ética de la persona. Eso es lo que yo le recomiendo. Si usted está considerando a una persona para que le ayude con la contabilidad, aunque no sea mi persona, asegúrese de que sea una persona ética, Yes. de confianza, que no va a estar diciendo discreta, una persona con discreción. Exacto, esa es la palabra perfecta. Que no va a estar diciéndole a los demás pastores los negocios de su iglesia.
So, tengo otra pregunta aquí, ¿verdad? Y luego nos vamos a mover a la otra fila de preguntas. Um, las iglesias les gusta mantener su independencia, ¿verdad? Por eso las iglesias van a votaciones, cogen sus tesoreros. Y quizás muchas iglesias vayan a hacer pique en cuestión de, wow, pero traer a alguien de afuera, que bregue con esto. Tú sabes, puede quizás hacer sentir mal al hermano tesorero. Ay, me cambiaron por un contable o lo que sea. Sí. ¿Cómo encaja, ¿verdad, la contabilidad externa cuando tú vienes de afuera, que tú eres un contador que tiene que ser bien sabio, ¿verdad? Porque vas a entrar en un territorio donde hay ya tesorero y todo eso. ¿Cómo encaja la contabilidad externa para que la iglesia no pierda que siente el control? Ok. So, nuestro objetivo es primeramente es ser un socio de apoyo. Ok. No estamos ahí Así que para tú no vienes ahí a convertirte en el tesorero de la iglesia. a tomar control. No, nosotros somos un socio. Trabajamos con los líderes de la iglesia, la junta, ¿verdad? El pastor, el tesorero, dándole la información financiera que necesita por medio de llevar esos registros que hablamos ahorita y presentándoselo. Pero la decisión de cómo se van a hacer las cosas son estrictamente de los líderes. A menos que ellos no digan, Julio, ¿qué piensas? Porque ahorita yo hablé de que la ventaja también de traer un contable es que tienen esa habilidad de desarrollar estrategias. So, si el pastor o quien sea me dice, Julio, ok, nos puedes ayudar, entonces estamos viendo estos reportes, pero ayúdanos para llegar a una decisión de cómo manejar este dinero, yo con mucho gusto lo haré. O sea que en otras palabras, para poder asegurarle una independencia de ellas que no sientan, eso se va a basar mucho en la relación personal que tú vas a desarrollar con esa iglesia, con sus líderes. Se va a dejar llevar mucho por eso, porque la confianza es donde va a estar todo, que ellos van a poder confiar en tu servicio. Y algo que me gusta es que ya tú viniste, y yo te lo dije desde el principio, que una de las razones por las que nos íbamos a sentar era porque tú hablaste al principio de cómo ustedes trabajaste mano a mano, ¿verdad? Con el pastor Alex Alvarado, que ha estado aquí en nuestros podcasts anteriormente, que es un amigo, un hermano para mí. Y es un líder conocido aquí en New York. Y tú traíste, y yo te tuteo porque eres mi cuñado, y tú traíste, ¿verdad? A moción un poco de la historia de cómo ellos tenían una meta, querían comprar el building, querían comprar la casa, y a través de la contabilidad pudieron lograrlo a través de poner las cosas en orden. Y yo dije, automáticamente dije, ¿sabes qué? Yo quiero que tú traigas eso como testimonio para que la gente entienda que esto no fue que yo quise sentarme aquí para hablar de las cosas financieras porque esto es un tema bien delicado, sino que yo entendí que, si eso le ayudó a ellos, pues mira, otros pastores tienen que escucharle esto. Quizás mucha gente están viendo este podcast y decir, esto no me interesa. Pero hay gente que sí a lo mejor va a decir, es verdad, mano, especialmente líderes, pastores, gente que están cerca del corazón de sus pastores, que saben lo que su pastor tiene en el corazón y dice, mi pastor le está pidiendo al Señor por esta meta. Quizás necesitamos esta herramienta. Para mí eso fue clave, decir, ¿sabes? Vamos a sentarnos porque yo siento que esto es importante, especialmente cuando tú tienes una historia verídica de cómo esta herramienta ayudó a una iglesia a lograr su meta, ¿entiendes? Sí. Entonces, antes que siga, perdón. Antes que siga por ahí por abajo. Quiero decir esto que no estaba en los planes de decirlo. Pero suéltalo. Exacto. Una de las razones por la cual yo tengo este fervor o deseo de ayudar a las iglesias hispanas es por lo siguiente. Yo creo que hay una división cultural entre las iglesias hispanas y las iglesias americanas que atrasan a las iglesias hispanas. Y yo me pongo a analizar por qué es eso. Y obviamente no es en todos los casos, hay excepciones, ¿verdad? A todas las reglas hay excepciones. Pero por lo general, y estoy hablando como hispano, con mi orgullo hispano, ¿verdad? Porque yo estoy aquí para ayudar a mi gente, y yo lo que veo es que en nuestra cultura hispana no le damos la importancia a esa organización financiera como el americano lo suele hacer. Muchas veces decimos que
los americanos logran hacer más cosas, pues porque tienen más ingenieros, más doctores, Organización. en sus iglesias. Y yo te puedo decir que eso a cierto nivel es cierto, pero la mayoría de la gente que está aún en las iglesias americanas son gente que tienen los mismos problemas personales financieros que tenemos nosotros. ¿Ok? Sin embargo, lo que permite el éxito de esa iglesia es que tienen un líder, o sea, un contable que está llevando sus finanzas. Y eso hace la diferencia. Y las iglesias hispanas tienden a no hacer eso. Tienden a parar con el tesorero general. Y ahí se acabó. Quise decir eso, no estaba planificado, pero esa es la observación más grande cuando yo analizo. Porque es que nuestra gente, los latinos, siempre como que estamos un poquito atrasados y siempre miramos a aquello, a los blanquitos, como que... Ellos pueden y nosotros no. Exacto, y como que creamos una inferioridad. Pero la diferencia es que, pues, ellos tienen un contable. No, y tú sabes que a veces es falta de información porque la realidad es esta. Muchas de las iglesias hispanas, y yo hablo de esto porque tantos años, ¿verdad?, caminando con el Señor y conociendo iglesias y pastores. La mayoría de las iglesias hispanas están bajo asamblea. Y muchas veces ignoramos que esas asambleas que están encima de esas iglesias, Iglesia de Dios, que es una de las más antiguas, más, ¿verdad?, que tiene, que la gente conoce y que tiene una trayectoria larga, la otra, Asamblea de Dios y todo eso. Mucha gente ignora que las asambleas como tal, esa gente tiene una organización brutal detrás de eso, por eso son las iglesias más antiguas, tienen abogados, tienen todo, ¿sabes? O sea, que mientras, a veces lo vemos así porque usted quizás lo que ve es el templo chiquito donde usted va, pero quizás usted ignora que la asamblea, la iglesia como tal que está encima, lo que es la organización de la Iglesia de Dios a la cual nosotros pertenecemos, lo que es la organización de la iglesia asamblea, la asamblea, y todas las bautistas, todo eso, esa gente tienen bufetes de abogados, tienen todo lo que ellos necesitan para operar, y por eso es que son organizaciones tan grandes y que se han mantenido. Correcto. Sobre esto, de lo que tú estás hablando, la organización es la clave. Exacto. Básicamente dentro de todo, Julio, dentro de todo, no solamente la finanza. Para seguir hacia adelante, porque de verdad tenemos queremos esa respuesta que me diste ahí la voy a tomar como la razón, lo que hace especial a Ramcad, y es que tú tienes en mente ayudar a tu gente y que tu gente sí puede. Exacto. Y cuando digo mi gente cristiana y mi gente latina. Ahí lo tienen, mi gente. Rapidito, vamos con la próxima pregunta. Ahora, ¿verdad? Vamos mirando ya hacia el futuro. Vamos a poner que alguien está viendo este podcast y dice, ¿sabe qué? Yo siento que nosotros necesitamos un contador. Vamos a contactar a este chamaco que se ve que es buena gente, es familia de Vladis, o vamos a tirarle, ¿verdad? ¿Cómo puede una buena gestión financiera ayudar a una iglesia a crecer en miembros y expandir sus programas comunitarios? Okay. Eso es importante. Exacto. Dale, que tenemos 3 más. Ajá. Cuando las finanzas se manejan bien, las iglesias obtienen claridad y confianza. Y flexibilidad, bro. Y una flexibilidad financiera que es tan importante que es eso. Exacto. Entonces, pueden invertir, pues, en nuevos ministerios, en eventos de alcance. Yes. ¿Verdad? Porque tienes el dinero para hacer campaña. Sí, porque lo más triste es ir a evangelizar con una bocinita de ahí a majar el celular y porque no puedes invertir en tener un buen equipo, no puedes invertir porque no estás organizado, o no puedes invertir, quizás llevas, y esto lo dijo Vladi, déme la galleta a mí, quizás tienes una iglesia de 20 años, pero todavía cuando sales afuera a evangelizar, no tienes ni las herramientas para hacerlo porque no estás organizado para poder invertir en eso. Para mí eso es importante, ¿verdad? Y te voy a ser sincero, tú sabes que para Loredo llevo años, ¿verdad? En esto del evangelismo. Y algo bien triste es cuando una iglesia te llama, te invitan, preparan, están meses, ha hecho un evento evangelístico y cuando tú vas allí, el evento se ve como que lo planearon ayer. O sea, eso fue... Pero en verdad el evento llevaba 3 meses planeado, pero no tienen los recursos. Y es porque muchas veces falta de organización. Sí. Y yo no lo digo porque lo importante sea allá afuera con tener mejor equipo. Es que cuando tú sales a evangelizar, sales a alcanzar. Sí. Y qué bueno que tú puedas tener alcance porque estás organizado y puedes tener buenas herramientas para hacerlo. Y eso requiere dinero. Exacto. Otra cosa también es... Me buscan un fuego por eso. Está bien. Otra cosa también es... Tú sabes que
el espacio que tú tienes en tu nave determina La cantidad cómo de de gente grande. que tú puedes... ¿sí? Hay iglesias que ya están a capacidad, pero como no tienen chavo para expandir o comprar un templo nuevo, Y eso es real. Eso es una te realidad. vas a quedar a ese nivel. O vas a empezar, vas a tener que hacer múltiples servicios. Sí, o vas a tener You que, know. y vas a tener que, o vamos a hablar claro, vas a tener que endeudar a la iglesia. Exacto. Vamos a hablar claro, vamos a hablar dicho a la gente, o vas a tener que endeudar a la iglesia. Exacto. ¿Verdad? Porque ¿qué uno hace cuando uno necesita algo? Cuando el carro se te rompe de momento, todos hemos pasado allí, ¿verdad? Cuando el carro se te rompe de momento y no hay chavo en el banco, y tienes que arreglar ese carro. Un tarjetazo. Un tarjetazo o una Y financiera. a pagar intereses. Sí, exacto, pero la organización es importante. Yeah. Me gusta esa respuesta. Vamos con la próxima. Danos un ejemplo de cómo las prácticas financieras inteligentes contribuyeron directamente al éxito de una iglesia. Ya eso lo hicimos Sí, con CDR, ¿verdad? Y Sí. dimos el ejemplo y hablamos del ejemplo. Eso fue tremendo ejemplo, sí. porque eso a mí me gustó, que tú puedes traer una historia real de que la gente pueda ver lo que tú haces en ejecución. Exacto. Y le pedí permiso al hermano, al pastor Alex, para traer esto como ejemplo. Alex, te amamos, gracias. Sí. Sobre la próxima. Dice, mirando hacia adelante, ¿qué tendencias ves en la gestión financiera de las iglesias y cómo estás preparando tu servicio para ayudar a las iglesias a manejar estos cambios? Ok. Bueno, el cambio más grande es la tendencia hacia las donaciones digitales. El Cash App y todo eso. Wow, bro. No había pensado en eso. Es verdad, porque eso es un cambio, ¿sabes? Exacto. Ahora la mayoría de la gente ya no... Tú sabes que cuando yo estaba yo nunca yo tengo en Puerto Rico, yo recuerdo, y chacho, le arrancaban el pellejo, porque para aquellos tiempos, chacho, todo lo cogían. Y yo recuerdo que en la iglesia que yo iba, y yo creo que aquí también en Philly, yo fui a algunos eventos donde ya la gente tenían las maquinitas y la gente podía firmar con la tarjeta ahí. Sí. Y eso a lo mejor la gente lo dijo como que, Sí. pero esta gente estaban delante de su tiempo, ya ellos estaban pensando que en algún momento la gente no iban a diezmar y ofrendar con cash. Sí, exacto. Ese es el reto más grande, esa es la tendencia. ¿Y cómo tú te estás preparando para ayudar a la gente? Esa es la tendencia. Pues, lo que pasa es que detrás de ese sistema, ¿verdad? Cuando todo el mundo está, durante la tirando ofrenda, tirando el catch up. ¿Quién va a registrar eso en los libros? Porque eso no automáticamente va a aparecer. Hay iglesias que ya lo están haciendo, yo estoy consciente de que la nuestra ya lo está haciendo, pero me imagino que es un reto. Sí, especialmente para el tesorero, que no tiene el software que tiene un contable. Porque yo puedo amarrar esas transacciones de tal manera de que se enlacen con los registros, con los reportes. Ok. Oh, wow, eso es tremendo. Sí, eso es una manera de bregar con ese reto, ¿entiendes? Pero ahora mismo y en el futuro, para contestar la pregunta, es eso. Esa es la tendencia, que más y más personas están donando. Sí, que eventualmente se va a eliminar que la gente traiga el cash a la iglesia. Sí. Y eso yo creo que también ya nosotros lo hacemos por cash. Exacto. Es la conveniencia, ¿verdad? La conveniencia, ¿sabes? Así como tú pagas todos tus biles online, la conveniencia de... ting, Sí. ¿sabes? Y otra cosa, porque mencionaste ahí, y esto tampoco estaba en el plan, mencionaste... No estaba en el libreto. De cuando fuiste allá a Filadelfia y estaban dando tarjetazos. Yo le pido a los pastores que no encourage. ¿Cuál es la palabra? Que no motiven. Exacto. A la gente que ofrenden o diezmen o donen a la iglesia con tarjeta de crédito, porque se están endeudando. Se están endeudando. No. Por lo menos Cash App, a menos que no tenga la Cash App Credit Card, ¿verdad? Sí, tiene la Cash App Credit Card tampoco. Sí, pero por lo normal, cuando yo uso Cash App, ese dinero está saliendo directamente de dinero que yo tengo disponible en mi cuenta. Sí, que ahí no hay interés en nada. ¿Y sabes qué? Exacto. Gracias por eso, porque quizás hay alguien que diga, ay, pero ¿por qué le está diciendo eso? Pero mira, el hombre está velando por los intereses de usted, porque le está dejando saber, mira, no te embrolles. Sí, y no embrollemos y la donación debe ser algo que cuando yo voy a donar, es porque, o sea, yo puedo darlo, lo tengo. Exacto. O sea, cuando tú lo das de una tarjeta de crédito, tú no lo tienes. Tú lo estás cogiendo eso un es como prestado. eso es como ir al dealer y coger un carro
Ujú. Y decir, hermano, yo te voy a sembrar un carro. Yo voy al dealer. Exacto. Juágada, pero o sea, no hace sentido. Entonces, lo que estás ¿Y haciendo... tú crees que la gente hace eso? Yo te voy a preguntar, ¿tú crees que la gente hace eso? Bueno, no ¿Es algo que tanto. tú crees que la gente lo practique? Bueno, la gente voluntariamente no hace eso, pero siente presión de los líderes algunas veces. Oh, wow. Hacer So que eso puede donaciones. pasar Exacto. Entonces, el problema es que está embrollando a tu a tus ovejas. congregación. Eso te está complicando a ti porque entonces en vez de tener gente próspera, tiene gente endeudada y... Ok, eso me gusta, eso me gusta. So, la idea es promover también la salud financiera Yes. del pueblo para que entonces la iglesia beneficie. Mira, lo que de ustedes no saben también es que usted se puede sentar con Julio y Julio le puede dar un montón de consejos financieros, porque es una persona que cuando se trata de la finanza, si usted lo conoce, usted va a saber usted puede aprender muchas cosas. Ya estamos terminando, tenemos dos preguntitas más y te quiero de esto con esto. Si una iglesia estuviera pensando en contratar tu servicio, Julio, Ujú. ¿cuál sería el consejo más importante que tú le darías? Ok. Mira, De nuevo. Mira, esta es tu cámara aquí. Aquí sí, tienes que Aquí. hablarle directo a esta cámara. Esta es tu Ok. cámara. Aquí es que tú le vas a dar el consejo. Ok. Pues Y es funny porque normalmente aquí es donde nosotros le decimos a la gente, si hay alguien que no le está sirviendo al Señor, ¿qué consejo tú le darías? Pues obvio, a ti te toca darle un consejo, Ok. pero va más por la línea financiera. Ok. Vamos allá. So, el consejo que tengo para ustedes es, sea que busquen el servicio de Ramcat o de otro contable de confianza, es que busquen un servicio que realmente entienda las particularidades, ¿verdad? Esa es la palabra. Yes, ahí estamos. De las finanzas de la iglesia, porque hay unas peculiaridades que muchos contables no entienden porque están acostumbrados a llevar finanzas para negocio, ¿verdad? So, necesita alguien que se especialice en lo que yo dije ahorita, fund accounting, contabilidad de fondos. Sí. ¿Ok? Sin fines de lucro, iglesias y sin fines de lucro. Exacto. Y idealmente alguien también que entienda la cultura, como dije, o la política. Sé que la palabra política algunas veces Mucha suena gente no feo, le gusta, pero no la estamos hablando realidad. de esa política. Todo Exacto. tiene su propia política, pero es una Exacto. palabra que se usa. Lo que pasa es que es una palabra que se usa mucho aquí en los Estados Unidos para cualquier cosa. Puede ser la Ajá. política de tu trabajo. Y no Exacto. quiere decir que nadie va a votar, ni No, está esa el burro, ni el política. elefante, nada de eso. Sino que todos los trabajos tienen su política, pero mucha gente su quizás dice, cultura. pero ¿por qué dicen la palabra política? Es que eso es una palabra traducida del inglés al español que aquí se usa mucho en el inglés. Exacto. So, aparte de tener el conocimiento de llevar las finanzas que requiere una iglesia, también que conozca la cultura de la iglesia. Y si usted es hispano, una iglesia habla hispana, Usted que sabe que seas- está complicadito. que sepa de la cultura latina. Yes. ¿Entiende? Mientras más esa persona tenga en común con usted, mejor esa relación va a ser y mejor va a ser el resultado de este esfuerzo, de esa unión entre pastor y contable o junta y contable. Ok, ¿cuáles serían los pasos, verdad? Ahora vamos a poner que ya la gente escucharon la entrevista y tomaron una decisión. ¿Cuáles serían los próximos pasos para esas personas? Que digan, ¿sabes qué? Yo necesito un contable en mi iglesia. Necesito un contable para poner las cosas en orden. Bueno, esas personas que están interesadas en comunicarse conmigo, pues pueden contactarse a la información que vamos a enseñar en pantalla. Sí, va a estar en la pantalla, va a estar aquí, va a estar aquí solo. Mi número de teléfono, correo electrónico y... Yo diría que va a estar aquí abajo, pero a lo mejor no va a estar aquí abajo. Nosotros le vamos a dar información. Y la página web que estamos desarrollando, ahí ustedes se pueden comunicar conmigo. La página de nosotros está diseñada no solamente para demostrar los servicios que nosotros ofrecemos, pero también la diseñamos para educar. Eso va a servir como un recurso también para entender. Una herramienta. Una herramienta para poder entender específicamente cómo llevar las finanzas de las iglesias. Eso es Ramcat. Ramcat LLC, todavía... El website, cuando tengan pues todavía la estamos desarrollando. O sea, pero, ok, son las personas que te quieran pero contactar. ¿Cuál es el número de teléfono para los que te quieran contactar? 717-781-4461. O
correo electrónico ramcat, RAMCAT, @gmail.com. Ahí lo tienen, mi gente. Eso ya saben cómo lo pueden contactar. No se preocupen que van a escuchar más de él. Van a seguir escuchando más sobre el Tranca. Julio, te queremos dar gracias, brother, Gracias a ti. por haber venido aquí, ¿verdad? Yeah. Y darnos información clave, ¿verdad? Tratamos de mantenerlo ahí, mi gente. Y si usted llegó hasta el final de este video, por favor, no olvide suscribirse. Deje la macetería, suscríbase, que es de gratis. Suscríbase, dele a la campanita, compártalo con alguien. Y yo quiero que usted entienda algo. Esto es una plataforma que Dios nos dio, ¿verdad? Esto fue un proyecto que Dios puso en el corazón. Y todo lo que nosotros traemos aquí, todos los testimonios, normalmente yo oro al Señor que sea el que traiga a las personas que van a venir. Y cuando Dios trae a alguien que nos llama, que toca la puerta, que se contacta, nosotros le damos la oportunidad porque yo entiendo que esto no es mío, que esto es de Dios. Esto es una plataforma que Dios nos dio y que si Dios permite que ese testimonio o esa información llegue aquí es porque hay alguien allá afuera que necesita escucharla. Así que quizás usted tiene un testimonio que dice, eso no es pan, ¿sabes qué? Pero compártalo porque seguramente hay alguien. Usted no sabe las veces que hay gente que nos han contactado sobre testimonios y yo digo, wow. Porque, ¿verdad? Quizás yo escuché el testimonio y uno escucha muchos testimonios y dice, wow, quizás no ese no es el testimonio que, el más... Pero hay quien te diga, mira, ese testimonio me tocó porque yo estoy pasando por eso, aquella persona. Pues lo mismo con por ejemplo, un podcast como este. Compártalo con alguien porque seguramente hay alguien que necesita esta información, que necesita escuchar lo que hoy usted está viendo aquí en este canal. Así que por favor, ya sabes, suscríbase, deja la campanita de las notificaciones, compártalo con alguien. Oye, déjame tu comentario también, los leemos y los contestamos. Y si es oración lo que necesitas, deja tu comentario que vamos a orar por ti. Así que los bendecimos, le damos gracias. Gracias. Ya saben, como siempre, para adelante y para el cielo y nos vemos en la próxima. Dios los bendiga, mi gente.